la labor, la primavera que se alzó, tierra morena en erupción, lagos de incendio y claridad, mares de milpa granizando para echar al invasor. Oh, 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 oh. Y nuestro sol es el maíz, canción de amor para la paz, verde torrente del amor, raíz del fuego formador, manantial de palma y tucanes, donde remojo mi fe y el porvenir para crecer. Maravillosa canción de Fernando López. Y fíjate, Fernando, que antes de la pregunta de los derechos humanos y la lucha por la vida digna, como están los alumnos de Misla escuchando, te voy a hacer una de sus preguntas primero. ¿Qué te parece eso? Claro que sí, con muchísimo gusto. ¿Cuáles son las preguntas, Vero? A ver, la número 1 es de un chico de 16 años que se llama Humberto y pregunta, ¿cuál fue el primer poema que él interpretó? Humberto, de 16 años, te pregunta, ¿cuál fue el primer poema que tú interpretaste? Sí, yo me encuentro con la poesía de Otto René Castillo cuando tenía 10 años de edad. Me tocó leer un poema hermosísimo que se llama Aquí solo queremos ser humanos, que fue la canción que ustedes, con las cuales ustedes iniciaron este programa. Entonces, te podrás imaginar, ¿cómo se llama el chico? Humberto. Humberto, imagínate tú yendo a hacer una tarea de investigación de tus primeros años de primaria a la biblioteca municipal y encontrarte un manuscrito de un poeta que no conocías, empiezas a leerlo por casualidad y te das cuenta que te dice todo lo que tú eres, siendo un niño, todo lo que tú quieres, todo lo que tú estás viviendo en tu realidad inmediata. Pues para mí fue como un hallazgo, ¿no? Como algo, como encontrar un surtidor poético que me ha alimentado a lo largo de mi vida. Por eso mi primer trabajo de grabación fue sobre la poesía de Otto René Castillo, y el primer poema musicalizado que trabajé de él fue Aquí solo queremos ser humanos. Me gustó mucho porque hay una parte que dice, aquí solo queremos ser humanos, comer, reír, enamorarse, vivir la vida, no morirla. Y fíjate, Humberto, que para que ese trozo poético no se me olvidara, le puse música ahí mismo y me lo fui cantando de regreso a casa, sin saber que estaba componiendo una canción sobre un texto poético. Y así me lo repetí, hasta que posteriormente logré terminar la canción. Muchas gracias. Bueno, aquí Ariel, de 18 años, nos dice cuál es la parte más difícil de transformar un poema en canción. Yo soy Estela, oíste la voz cambiada. Sí, Estela, pues, un saludo para ti. Ariel, de 18 años. Sí, Ariel, cierto. Mira, hay uno de los grandes poetas portugueses que se llamaba Fernando Pessoa. Él dijo que musicalizar poesía tenía el gran reto de delinear con otra sensación, que es la sensación musical, las ideas principales que están detrás de los versos. Y yo lo creo así porque la música tiene que acompañar el cuerpo de la poesía, que ya es una obra de arte hecha en sí misma. Y tiene el gran compromiso de resaltar, de hacer más memorables, podríamos decir, las partes más importantes de las ideas. Y entonces es difícil porque te enfrentas a un poema que es
una secuencia de ideas poéticas, de metáforas, de figuras, y la música se tiene que ir acomodando de tal manera que tiene que resaltar las partes más importantes. Cuando la poesía tiene una métrica establecida, es más fácil, pero cuando musicalizas un texto escrito con el verso libre, la cosa se vuelve más complicada porque tienes que irle dando una métrica al verso libre que te permita asimismo establecer un tema musical para que la gente lo recuerde, porque la canción tiene esa característica, que es una forma que tiene que ser memorable, que la gente tiene que reconocer, ¿verdad? Entonces es difícil cuando las poesías, cuando los poemas están escritos en verso libre. ¿Qué pregunta tan difícil esa que te hicieron y qué maravilla de respuesta les diste, Fernando, citando a tu tocayo Pessoa. Bueno, mira. Daniela de 17 te pregunta, ¿qué es lo que sientes cuando estás interpretando temas profundos e importantes por el mensaje social? Y Daniela, un abrazo para ti. Gracias por compartir tu inquietud. Mira, la palabra que sintetiza la posible respuesta desde mi particularidad es magia. Una magia que sucede cuando encuentras un texto o cuando escribes un texto sobre algo que está dado en la realidad, pero que tú recreas mediante la música. Y comienzas leyéndolo y comienzas a sentir que algo mágico está sucediendo. Algo que no existía antes dentro de ti empieza a surgir. Y entonces lo que yo siento es que está pasando algo dentro de mí que es mágico, que no había sentido, que no había experimentado antes. Y a veces tarda en llegar y a veces llega de golpe. Por eso mismo es bastante mágico también, ¿no? Porque hay trucos de magia que tienes que practicar muchos años para poder lograrlos. Y hay otros artificios mágicos que aprendes casi que a la primera. Entonces, cantar, interpretar algo, tiene que ver mucho con el hecho mágico, estético, de la música y de la poesía. Podríamos decir un casamiento amoroso. Magia del casamiento amoroso entre el poema y la música. Eso es lo que siento. Muchas gracias a Daniela por su pregunta, que ciertamente es una pregunta muy particular, porque, como decimos, Fernando no canta cualquier canción, canta canciones de poemas que hablan de problemas que duelen. A uno la patria le duele en un lugar muy particular del corazón, porque se junta con las raíces. Y bueno, de ahí hay fuerza que uno saca, pero al mismo tiempo se mete con cosas que son pues sagradas y que no pasan mucho por lo racional. No sé, no sé tú cómo lo veas, Así Fernando. Y justamente ahora sí es un buen momento para que hablemos entonces. La lucha por la vida digna no es solo una propuesta antropológica o no es solo una clase de sociología. Es un asunto que nos conecta con los derechos humanos. Sí, indiscutiblemente, Miranda. Mira, lo que sucede es que en mí la vocación mi afición por la música, por la poesía y esto, llega en un momento histórico, social y político en el que yo comienzo a enfrentarme a una realidad muy, muy fuerte de cambio y de lucha social. Y alguien dijo alguna vez que cada generación tiene su sonido y tiene su forma de expresión. Y yo lo creo particularmente porque yo nací en medio de una guerra muy desafortunada. Siendo un niño, sobreviví y eso creo que constituyó una parte estructural de mi propuesta estética. Precisamente
porque me gustó formar parte de en un momento dado de entender lo que estaba pasando y no quedarme con eso, sino tratar de buscar algunas salidas, ¿no? Entonces, y en esto que acabo de mencionar, entran cabalmente pues podríamos decir los factores antropológicos, sociológicos y políticos a los cuales tú ya te referiste. Muy bien. Pero este tipo de cosas también empatan con que la mayor poesía es la vida. Eso pienso yo a raíz de una canción que hice sobre otro poema de Otto René Castillo, que al final dice: vive porque la vida es la poesía más alta. Y entonces si hacemos como un análisis simbólico, una descomposición de estas partes, de estos versos, es cierto, la vida, la poesía más alta es defender la vida siempre. Y en nuestro país, al menos en el mío, seguramente en algunos otros también, en este momento también estamos arribando a un reto que es defender la vida. Independientemente de los credos religiosos, de los credos ideológicos, yo creo que la defensa de la vida es el mayor hecho poético por el hecho de estar vivos. Entonces ahí es donde entra la relación que hay entre el hecho estético, musical de la canción, emparentada con lo social y lo político. La defensa de la vida es esencialmente la defensa por los derechos que tenemos de estar vivos, a lo cual viene emparentado un cúmulo de derechos adicionales, pero la vida es un derecho humano que tiene que ser respetado en cualquier rincón del planeta. Eso es lo que yo pienso. Bueno, yo soy Estela Calapis, buenas tardes. Y Hola, Estela. te quiero preguntar, todo esto que dices de lo que has vivido es impresionante. Y digo, esto lo ve uno a posteriori, pero yo me pongo en los pies, en el cuerpo, en el ser de un niño entre 11 y 12 años. ¿Por qué un niño entre 11 y 12 años llega a ese estado de conciencia para, como decía esta Miranda hace rato, es entrarle a la defensa de la vida digna? Y cómo es que esas palabras tan fuertes como del primer poema que tú musicalizas, donde dice, comed de vuestra miseria, cómo es que esas palabras de las autoridades, de la gente que estaba en el poder en ese tiempo, llegaron a un niño de 12 años, porque todo lo que dices lo has pensado ahora, lo puedes ubicar de entre todo lo que has estudiado, pero a mí la pregunta un poco psicológica, cómo ese niño se conecta a ese momento político que estaba viviendo, cómo fue tu pensamiento infantil enfrentado a los horrores de esos momentos. Sí, mira, yo creo que aquí voy a referirme nuevamente al contexto social, ¿no? Yo sin saber que iba después a decantarme por la música, por el canto, etcétera, tengo una extracción de social característica, o sea, éramos una familia muy numerosa con muchas limitaciones económicas. Entonces, esto que dice el poema, como ya se lo comentaba a Humberto en la respuesta anterior, era lo que yo estaba viviendo. Entonces, siendo un niño, venir a encontrarme con un texto muy hermoso que te muestra por escrito, mediante imágenes literarias, tu realidad. De las limitaciones en las que estabas viviendo, es cabalmente, como tú dijiste bien, un golpe psicológico que refrenda o fortalece tu identidad. Entonces yo dije, no, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo quiero decir. Y quizás por ese mismo, si quieres, a nivel muy inconsciente, golpe psicológico de un hecho literario emparentado con la realidad en la que yo estaba viviendo, hacen que yo asuma, tal vez al inicio muy inconscientemente,
que eso era lo que yo quería decir a través de mi música y mis canciones posteriores. Tú viviste la injusticia, tuviste